Salut, chers étudiants. Aujourd'hui, on va voir les artículos définis e indéfinis. Hola, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a estudiar los artículos definidos e indefinidos. Estos artículos los utilizamos, bueno, todos los definidos, para designar cosas o personas que yo conozco. Y los indefinidos, lo contrario, para definir cosas y personas que yo no conozco. Entonces, comencemos. Por ejemplo, tenemos este carro. Tenemos acá le chien, que es el perro. La voiture, que es el automóvil o el carro. Y les voisins, que son los vecinos. Le chien lo utilizo para masculino. La voiture, el artículo la lo utilizo para el femenino. Y les voisins, le utilizo para el plural. Estos son los artículos definidos. Como veíamos antes, el artículo definido lo utilizamos para objetos, cosas o personas que yo conozco en la conversación o que han sido mencionados en la conversación. Caso contrario, los artículos indefinidos. Por ejemplo, un chien, un perro. Une voiture, un carro, un vehículo. Y des personnes, personas. Un lo utilizamos para el masculino, un chien. Une voiture, in, lo utilizamos para el femenino. Y des personnes, de, para el plural. Estos son artículos indefinidos. Entonces, ¿qué es la diferencia entre défini e indéfini? ¿Cuál es la diferencia entre definido e indefinido? Por ejemplo, los voisins sont dans la voiture avec un chien. Los vecinos están en el carro, en el vehículo, con un perro. Yo conozco, je sais de quel voisin on parle, o sea, yo sé de qué vecinos hablamos. Je sais de quelle voiture on parle, o sea, yo sé de qué carro, qué vehículo estamos hablando. Mais je ne sais pas de quel chien on parle. Pero no sabemos de qué perro estamos hablando. ¿Sí? Entonces, ahí es la diferencia entre definidos e indefinidos. Cuando yo conozco los elementos, yo utilizo el artículo definido. Cuando yo no conozco los elementos, utilizamos el indefinido. Conocido, específico, ya mencionado en la conversación. No conocido, no específico, jamás mencionado en la conversación. Acá cuando es conocido y específico es cuando utilizo yo el definido, porque ya lo mencioné en la conversación. Cuando no lo mencionó en la conversación, es algo que no conozco o no está especificado, entonces utilizamos el indefinido. Resumen, entonces, cuando conocemos algo específico, los artículos definidos son le, la. Acuérdense que yo utilizo esta con este apóstrofe cuando la siguiente palabra comienza con vocal. Entonces, le, la, el, y le es para plural, ¿correcto? Y cuando no conozco o son no específicos, utilizamos los artículos indefinidos o los artículos indefinidos. Un, in, de. Uno, una, unos, unas. Este de abarca unos o unas. Se utiliza en plural, siempre utiliza solamente de. Para masculino, un, y para femenino, in. Ahora bien, voy a hacer una pequeña referencia a los nombres de los países. Vamos a mirar cuando el país es femenino, cuando el país es masculino, cuando el país es plural y qué artículo utilizamos. Entonces, por ejemplo, masculinos, masculin. Le nom de pays se termina por une autre lettre que U. O sea, los nombres de los países que terminan por otra letra diferente a E son masculinos. Le Canadá, le Japón, l'Iran. Canadá, Canadá, Japón e Irán. Siempre en francés los nombres siempre van acompañados de un artículo. Siempre van acompañados de artículo. Femenino son los nombres de países que terminan en O, en E. Por ejemplo, la France, l'Italie, la China. Como pueden ver acá, los países terminan en E
son femeninos. Entonces utilizamos el artículo que define el femenino. Y acá, como son masculinos, pues utilizamos le y el con el apóstrofe para masculino. Ahora bien, hay otros países que son plurales. Son aquellos países que terminan en S, en S. Por ejemplo, Estados Unidos, Filipinas y los Países Bajos. Les Estados Unidos, les Philippines y les Pays-Bas. Como el nombre del país es, un país, es plural, entonces utilizamos le. Repasamos, les Estados Unidos, les Philippines, les Pays-Bas, que son los Países Bajos o Holanda. Pero hay algunas excepciones a la regla. Por ejemplo, vemos acá que le Mexique, a pesar de que termina en E, es masculino, le Mexique. Le Mozambique también termina en E, pero utiliza el artículo masculino. Lo mismo para Camboya, que termina en E, y Zimbabue. Son las excepciones a la regla que son países que terminan en E, pero utilizamos un artículo masculino. Ciertos nombres de países no son precedidos de un artículo. Antes yo mencionaba que todos los nombres de países siempre van con un artículo antes, pero hay unas excepciones a la regla en donde no se aplica esto. Por ejemplo, Bahrein, Cuba, Haití, Israel, Madagascar y Singapur son aquellos países que al nombrarlos no utilizamos un artículo. Hay que tener esto claro, aprendérselos de memoria, son solamente estos nomás, países conocidos, en donde no utilizamos un artículo que antecede al nombre del país. Bueno, mis queridos estudiantes, esto ha sido una breve explicación acerca de los artículos definidos e indefinidos y terminamos con los nombres de países, cómo identificar cuando un país es masculino, es femenino o un país es plural. Colocaré algunos ejercicios en el aula virtual para que ustedes puedan ejercer, puedan practicar los artículos definidos e indefinidos y también puedan practicar el nombre de los países. Espero os haya gustado y cualquier pregunta en el aula me la pueden hacer llegar y nos veremos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.